Vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con el gobierno de Javier Milei, tanto en términos económicos como en términos políticos. Se acerca tal vez una nueva etapa dentro de su gobierno, habida cuenta que ha cumplido por lo menos en la primera parte de su plan de ajuste con algunos logros a la vista y también desde luego con algunas preocupaciones. En el ámbito político hay que decir también que Javier Milei ha mostrado con mucha claridad cómo piensa gobernar, ¿no? Cuáles son lo que era una incógnita absoluta al comienzo de su mandato, una fuerza política sin trayectoria, un presidente sin pasado en la función pública, toda esa incógnita con el tiempo se fue develando claramente, ha tomado decisiones casi en todos los casos por decreto, ha peleado en el Congreso solamente por una ley ómnibus, la ley Bases, que ha tenido un montón de temas incluidos en un único texto legislativo y al mismo tiempo también no le ha temblado el pulso en ningún caso para aplicar vetos. Vamos a estar analizando lo que ocurre con este casi primer año del gobierno de Javier Milei con Eduardo Jacobs, analista político que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, ¿qué análisis hay que hacer de esa incógnita enorme que era Javier Milei un año atrás y lo que ha demostrado, sobre todo en términos de armado político, en este primer año de gestión? Bueno, yo creo que por suerte para todos nosotros y en general te diría yo que ha sido una experiencia muy exitosa y se está consolidando día a día, digamos, todas las precauciones que había respecto a su capacidad de introducir cambios y demás. La verdad ha mostrado que la presidencia, cuando hay vocación y hay decisión de saber qué es lo que se quiere hacer, eh, bueno, permite que las cosas vayan, ¿no? Como vos bien decías, sin poder apelar a leyes porque no tiene mayorías y sin poder plantear las cosas, digamos, de acuerdo y consenso porque tenía una oposición muy férrea, muy cerrada, que volvía a lo mismo, digamos, volvía a los viejos grandes temas y, digamos, una política que no aceptaba que estamos en una crisis, pero de una profundidad inédita y que para salir van a hacer falta muchos años de nuevas políticas, nuevos cambios, ajustes por todos lados, y recién se está empezando ese camino, pero bueno, vuelvo a repetir, por suerte estamos con una inflación baja, la economía está recuperándose, estamos en un ciclo expansivo y la economía va a crecer, digamos, en torno entre el 5 y el 7% en el año 25, es decir, estamos saliendo adelante, ordenando todo lo desordenado que está y todavía digamos, queda un trecho por delante de muchos años, ¿verdad? Ahora, ¿cómo juega el elemento de haber tenido tan poca interacción con el Congreso y sobre todo tan poca vocación por negociar cualquier cosa con el Congreso en esta segunda etapa? Uno puede entender que la primera etapa, la de la emergencia, en la emergencia vale todo, ¿no? El gobierno es como un hospital de campaña y tiene que ocuparse de los heridos. Ahora, en esta segunda etapa, no debiera haber alguna vocación del gobierno más allá de ejercer su poder, que es genuino, que se lo ganó en las urnas, la vocación de tratar de negociar algo. Estas reformas estructurales que promueve el gobierno no necesitan leyes en lugar de decretos. Reformas estructurales hasta ahora se han podido hacer poco porque los decretos no son Claro. cuestiones que vayan por decreto y son cosas que necesitan leyes. Vocación, vos podés tener mucha vocación, pero no hay acuerdo político. Es decir, la crisis de Argentina tiene una explicación básicamente política. No es que el país no da o que los argentinos somos todos onzos. Es una cuestión que la política está trabada hace 40 años y no permite superar los problemas. No permite, cada vez que el gobierno va a discutir cualquier tema, del otro lado vos que te encontrás, bueno, pero liberen los fondos de las obras, y liberen aumenten las jubilaciones, y aumenten los fondos para las universidades. Y si vos mirás el superávit fiscal del gobierno, es un superávit de 1.5, 2 puntos del PBI. No hay margen para, si la vocación implica que vos tenés que negociar y tirar por la borda lo que pudiste hacer, que es ordenar la economía,
permitir que la tasa de inflación está convergiendo al crawling peg y pronto bajar el crawling peg y bueno, aspirando a en 2 o 3 años tener una tasa internacional y poder llegar a un riesgo país de 500 o 400 puntos que te permita hacer como todo el resto de los países que funcionan eh, roleando su deuda pública. Eso es lo que tiene que lograr Argentina para consolidar su crecimiento y en el futuro empezar a crecer. Vos pensás que somos un país que estamos con un salario promedio de $1.000, bajísimo, cuando Uruguay tiene $2.000, cuando tenemos $15.000 per cápita de PBI, cuando Irlanda tiene 80.000 y Estados Unidos 70.000. Somos un país muy pobre, lleno de carencias, y por lo tanto hay que ordenarlo. La política hoy cree que para construir poder propio tiene que gastar. Y el problema es que no tenemos cómo gastar, porque no hay recursos públicos. Tenemos la mitad de la economía en la informalidad. Entonces, para eso necesitas nuevas leyes de trabajo, necesitas una nueva forma de trabajar y necesitas consenso y trabajo en las provincias, porque está claro, Eduardo, pero justamente a ese punto iba. El gobierno no parece tener intenciones de empezar a generar esos consensos y que de algún modo empezar a poner en marcha esas reformas, ¿no? Y vos ya lo has dicho, yo disiento absolutamente con lo que estás diciendo. No es que la política no es un problema de vocación, es un problema de capacidad de concretar las cuestiones. Si vos te metés en un camino de que yo voy a negociar con vos el superávit y yo tardo 6 meses, vos tenés una hiperinflación. No hay forma de cambiar esto. Es decir, el gobierno hoy por hoy no tiene con quién sentarse a discutir un cambio y decir, bueno, ¿cómo reformar? Y cuando mandó reformas y la posibilidad de privatizar empresas, le bocharon todo. Entonces, no es un problema vocacional, es un problema de poder concretar aquellos cambios que te permitan seguir sosteniendo que la economía esté estabilizada. Y la política hoy, y mucho más, esto se va a enrarecer aún más después de el receso legislativo que termina en marzo, porque ahí vamos a estar a 2 meses de las elecciones, de la definición de las listas y las alianzas, y la política se va a poner todavía más áspera que ahora, porque se van a dividir, van a ver, cada uno va a querer llegar a sus bancas. Vos pensás que la oposición no tiene un solo proyecto, no hay nada. No es que vos podés comparar contra algo. Las provincias que te piden plata, los fondos atrasados de las cajas jubilatorias, obras públicas, bueno, no tenés esa plata. Entonces, ¿vos qué podés negociar si vos no tenés? Bien, ahora, ¿qué cree que va a pasar en el futuro, sobre todo en el año electoral, en todo este escenario donde seguramente a medida que vaya pasando el tiempo irán también cambiando las demandas de la sociedad? Es decir, por supuesto hoy la sociedad ve como un valor importante el tema de la reducción de la inflación, pero también en algún momento también querrá obras públicas, ¿no? Y también querrá algunas cosas más concretas y más crecimiento, Mira, etcétera. Las obras públicas se van a hacer con financiamiento privado durante muchos años porque el Estado no tiene dinero para obras públicas. Con lo cual las obras públicas se van a hacer por concesiones, se van a hacer por peajes, todas las cuestiones se van a tener que ir haciendo con un esquema como se había planteado en el Macri, donde vos podías hacer participar al capital privado, porque la Argentina no dispone de ese capital. Por lo tanto, tenemos que privatizar el Belgrano Cargas si queremos tener ferrocarriles, porque el país está en una situación absolutamente crítica. No por nada, recién estamos abandonando el primer lugar en los países con más inflación en el mundo. Un país con inflación no puede funcionar, y eso es muy claro. Entonces la gente ya se va dando cuenta que ya tiene un crecimiento del salario real paulatino que se va dando desde como bien plantea Arbiazu en el análisis que hace del ciclo de este momento. A partir de mayo-junio ya la economía dejó de caer y está creciendo. Desparejo, porque algún sector crece más, otro menos y demás, como es el capitalismo, donde vos siempre vas a tener empresas a las que le va mejor y empresas a las que todavía no logran dar el pie. Pero hoy por hoy, desde junio para acá, la economía viene creciendo y, como te decía al principio, va a seguir creciendo. Y la gente, la sociedad, lo que quiere es poder trabajar, poder hacer sus cosas y poder saber que tiene por delante un destino un poco mejor. Por eso yo digo en una nota que saqué hace poquito
que ahora viene un turno también donde las provincias tienen que empezar a trabajar sobre el sistema educativo y sobre el sistema de salud, porque ahí es donde todavía tenemos mucho camino para recorrer. Salud, educación, seguridad son áreas de injerencia provincial que se tienen que ir trabajando. ¿Qué está viendo Eduardo en materia de política internacional y relaciones exteriores? ¿Cómo ve este acercamiento tan extremo y tan difundido y tan casi insistente del gobierno a los Estados Unidos, casi como única vía de relacionamiento diplomático con el mundo? Mira, todavía eso es una cuestión de afinidades personales o afinidades políticas que todavía no se van a expresar y no se expresan en la realidad. Vos sabés que por más afinidad y amistad y demás, los procesos de integración, los procesos de articulación con el mundo se van dando lentamente. Argentina necesita abrirse al mundo, necesita poder exportar más, importar más. Somos un país hiper cerrado y bueno, tenemos que ir tratando de ver cómo imitar un poco en eso a nuestros hermanos chilenos que han logrado abrirse al mundo, tener acuerdos con muchísimos países. Es un proceso que se va a ir dando y lo hace el sector privado. El Estado acompaña, pero los que tienen que poner y los que ponen el esfuerzo y demás son los privados. Argentina exporta mucho, hay muchas empresas exportando. Ahí ayer veía que CAME sacó que hubo un crecimiento del 20% de las exportaciones PYME en los últimos meses, con lo cual siempre hay una reacción. Y en la Argentina son muchísimas las pymes que están involucradas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo nomás, el ejemplo de todo el complejo Vaca Muerta, tenemos cientos de pymes, si considera que por cada pozo que abre una petrolera grande trabajan 60 empresas. Es decir, el proceso internacional es un proceso en el que Argentina también tiene que cambiar, abrirse, estar mucho más integrada, y en eso están trabajando, ¿no? Me parece a mí que es lento el proceso, pero se va a ir. La amistad con Estados Unidos siempre ayuda. Bien, ahora, ¿y qué pasa con el resto de la región? Donde allí no solo no parece haber afinidades personales entre Milei y otros presidentes, sino que también inclusive hasta el gobierno hasta promueve, y el propio Milei, con, no sé, con las cosas que ha dicho de Lula da Silva, por ejemplo, ha promovido ciertas tensiones. Mira, el mundo hoy está bastante complicado, no es un té de señores tranquilos, ¿no? Europa está previendo y disputando la posibilidad de tener un enfrentamiento mucho más grave con Putin. Es decir, América Latina, por las discusiones entre Milei y el resto de los presidentes, no pasan de ser discusiones de índole mucho más del estilo personal y mucho más del relacionamiento político y demás, más que las cuestiones económicas. Brasil, estamos mal con Lula da Silva, que no cayó bien que Lula da Silva apoyara tan descaradamente a Alberto Fernández, a Massa en las elecciones, y bueno, eso generó ese problema, pero bueno, económicamente acabamos de hacer el acuerdo para llevarle el gas que antes le daba Bolivia, claro, que es enorme para la Argentina, importantísimo para Brasil, y ya va a estar funcionando en un par de meses, porque es revertir el flujo de gas, con lo cual hemos hecho uno de los negocios más importantes con Brasil en el contexto donde no se quieren y se saludan fríamente Lula y Milei. Bueno, está bien, en el futuro capaz se saludan mejor o no, pero eso no hace al corazón del problema. Bien, por último, Eduardo, ¿qué ve en materia de armado político en La Libertad Avanza? Algunos dicen que no se ve todavía absolutamente nada, otros dicen que bueno, que llegado el momento de las elecciones del año que viene, siempre el que le va bien tiene más amigos que antes, ¿no? Entonces digo, exacto, si sigue con la pelea exitosa frente a la inflación, el armado va a ser más sólido, pero sobre todo digo que en la parte hasta cultural, si se quiere, ¿qué ven esta impronta del gobierno tan a veces agresiva hacia el resto de los sectores, con insultos a la oposición, etcétera, etcétera, más allá de negociar las cosas concretas, digo, en términos de cultura política, ¿qué está viendo allí? Yo lo que veo es que el presidente tiene muy claro que acá hay un problema cultural muy importante en la Argentina, donde una parte decisiva, lo que se expresó en el kirchnerismo o en una posición cerrada, no está de acuerdo con el funcionamiento del capitalismo en la Argentina. Si la gente no cree en eso y cree que todos los problemas de la Argentina se deben a que tenés una caterva de empresarios codiciosos que generan problemas. Y eso es una cuestión que tenés que ir
logrando, tratando de convencer y demás, porque está muy difundida, está muy extendida en los medios de comunicación, en la gente en general. Digamos que los que están en el rubro de la política creen que hay las 20 verdades de la política que vos tenés que repetir. Yo creo que sería muy importante, más allá de las formas, que no, quién sabe cuáles sean, sería muy importante que la Libertad Avanza y el resto de las fuerzas políticas renueven los planteles. No hay un conjunto de, no sé, ¿qué te digo?, 100 dirigentes políticos que ya están, llevan 40 años repitiéndose en cargos provinciales, municipales, nacionales, vuelven al Senado, salen del Senado, van a la Cámara de Diputados. Ah, muchachos, hay que dejar eso, ¿no? Es decir, en algún momento va a haber que poner un límite a la reelección que le critican a los sindicalistas, pero la política se renueva todo el tiempo, está ahí, no se va nunca. Con lo cual yo creo que viene bien, ojalá venga una renovación de traer gente nueva a la política, bueno, que venga con ganas de no entrar en toda la cantidad de robos y de cosas espantosas que hemos vivido en los últimos 30 años, donde vos movés una baldosa y tenés un caso de corrupción que tarda 20 años en solucionarse, ¿no? En que la justicia se exprese. Me parece que la Libertad Avanza puede aprovechar este momento para traer gente nueva a la política, sin experiencia, tratando de construir una forma nueva de hacer política que se ocupe de los problemas. Y bueno, ojalá se pueda hacer. Estamos en un momento de cambio que yo lo veo muy promisorio para la Argentina. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos y este análisis. No, muchas gracias a vos por el llamado. A disposición, gracias. Eduardo Jacobs, analista político.